Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos al proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general. Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx con nosotros. Jorge, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Muy buena tarde, un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues continuamos con el tema de China, Jorge. Así es, Jorge. Mira, vamos a cerrar esta participación esta semana con dos temas que considero que son cruciales a partir de enero. Uno es China, Jorge, y el otro es migración. Son dos grandes temas y pareciera que en estos dos temas, también como lo venías analizando con Joaquín, ¿y cuándo empieza el sexenio de la presidenta Claudia? ¿Cuándo empiezan sus políticas? ¿Cuándo empieza a dar ese manotazo o esa estrategia más allá de lo que le dejó la administración pasada? China, Jorge. México se ha convertido en este caso en un blanco favorito tanto de Canadá como de Estados Unidos y dicen que somos el trampolín para exportar productos chinos hacia ellos, lo cual tenemos aquí una buena y una mala. La mala es que sí es cierto, Jorge, las afirmaciones que hacen, pero la buena es que también puede ser algo que nos sirva para negociar para lo que viene. Las inversiones chinas, Jorge, auditorio, se han dado en los últimos años, no aparecen quizá registradas como deberían de ser. ¿Por qué? Porque es un capital que se va a ver reflejado a finales de este año, a principios de 2025 y durante todo el 25, toda la inversión que se ha consolidado. Algunas inversiones que se han hecho también se han canalizado a través de filiales americanas o de otros países a través de México, lo cual es muy importante analizar, ya que viene un tema de aranceles, es decir, tú penalizas quizá a México con aranceles cuando realmente puedes estar penalizando a las mismas, a tus propias empresas connacionales que tienen productos aquí de origen asiático y que los exportas hacia Estados Unidos. Y además, Jorge, otras empresas que pueden ser mexico-asiáticas, capital mexicano y chino, que también reciben este tipo de material. Por el lado de Estados Unidos, Jorge, directivos han empujado también, y esta es como que la doble moral o el doble discurso que hay, porque han empujado a los mismos proveedores chinos a instalarse en nuestro país y tener una lógica de un flujo internacional libre de bienes y servicios. Por lo tanto, pareciera carambola de tres bandas, donde por un lado el gobierno puede prohibir y se molesta, pero también los empresarios saben que somos un lugar estratégico. Para México, en este caso, el reto principal, ¿cuál será? Uno, tener un grupo bastante fino para las negociaciones que vengan con el Tratado de Libre Comercio y con la administración de Donald Trump. Y en temas estructurales, los expertos señalan, Jorge, que vamos a tener problemas, uno, de infraestructura nacional. Es decir, ¿cómo enfrentamos toda esta problemática de comercio cuando no tenemos particularmente un tema energético para competir? Cuando no tenemos capacitación, quizá cuando no tenemos estándares de competencia que realmente nos pongan a la vanguardia de recibir estas empresas y poder competir. El otro lado de la moneda, Jorge, que también viene complejo, auditorio, es la parte de migración. El contexto de migración creo que es muy importante ponerlo. Se da, Jorge, siempre por pobreza, por violencia, por cambios climáticos, puede ser un tema forzado de dejar sus hogares. Es decir, sí requerimos y hemos requerido siempre crear ciertos caminos legales que permitan trabajar, estudiar y vivir en otras condiciones, ya sea en nuestro país, porque también tenemos migración centroamericana, así como también somos un corredor para llegar a Estados Unidos. No es casual, no es nada casual que seamos el segundo país del mundo que recibe más remesas después de la India, cosa que no es de presumir, como se hacía en la administración pasada. Este año estamos cerrando el año, Jorge, el 2024, con un récord histórico de 60,000 millones de dólares de remesas, lo que significa que algo no se está haciendo bien en el país para retener esta mano de obra y que tiene que emigrar. Aquí, Jorge, algo a resaltar. Uno, siempre creo que el contexto debe estar en la dignidad humana. La gente migra, debe ser el eje central de cualquier reforma que se haga, lo cual creo que es lo lamentable de lo que pueda venir a partir de enero. Y también iniciar, Jorge, entre nosotros como sociedad un poco esta empatía de apoyar migrantes. ¿En qué contexto, Jorge? En que puede ser algo que genere oportunidades quizá económicas y se puede manejar bien.
la migración siempre regulada, y esto pasa no nada más aquí, sino en otros países, y así se hizo Estados Unidos, creo que la historia lo tiene que resaltar, puede satisfacer ciertas demandas de puestos a los países en los que llega, estimular la competencia, la innovación, fomentar un desarrollo equilibrado, pero se necesita un programa fino. El otro tema, Jorge, que hemos abordado es seguridad, lo cual da mucho más que un comentario, y son los 3 ejes en los que nos vamos a estar moviendo. Me concentro, para finalizar, Jorge, en China, que es importante entender, importante saber que en México existen centros de estudios China-México, totalmente académicos, totalmente instalados, como lo había comentado. En Veracruz tiene el CECHIVER, y el general, que es el CECHIMEX, o Centro de Estudio de China-México, el cual acaba de sacar una publicación muy importante, lo sacó hace apenas una semana, donde describe, no, curiosamente, Jorge, para la parte académica, no de un diagnóstico, y ellos así lo justifican, no es un diagnóstico de qué es lo que hay, no, son propuestas, se concentra en 37 propuestas de lo que se debe hacer. Y es muy interesante porque siempre existe esta disyuntiva, si es bueno, si es malo el comercio con China, pero ponen en la mesa propuestas concretas y justifican que tienen, o sería este el tercer sexenio de estarlo proponiendo tanto a entidades públicas federales como a empresarios, de cuál tendría que ser la condición con el gigante asiático de estar compitiendo. Solamente por enmarcar alguna, ponen una relación triangular, es decir, ¿por qué no pensar China, México, Estados Unidos y ver cómo se beneficia? ¿Por qué no usar de manera efectiva y no nada más como prebendas políticas las embajadas de México que tiene en Asia? 13, Jorge, que es un número considerable, y tener este triángulo China, Japón, Corea del Sur, y ver también cuáles son las inversiones que se tienen. Aquí en Veracruz tenemos inversiones asiáticas muy fuertes, Jorge, que tendríamos que analizar, que tiene un impacto positivo en la región. México se enfrenta, por lo tanto, Jorge, en una necesidad, así lo pone el documento, de fortalecer sus instituciones públicas, privadas, academia, todo especializado en un comercio de China, voltear hacia otro lado, en esta parte Asia, y ponerlo sobre la mesa, Jorge. Sin embargo, el documento termina en algo que siempre lo hemos comentado y lo hemos discutido aquí contigo, donde la academia, sociedad civil propone, y pareciera que a veces nos cansamos de proponer, y la responsabilidad tiene que pasar por el lado de instituciones públicas y sobre todo también empresarios, para tomarlas y establecer principalmente el diálogo, porque la mesa ya no está servida, la mesa ya está más que puesta, ya está para discutirlo, ya no más diagnósticos, también lo platicamos aquí en el estado de Veracruz, ya es cuestiones de propuestas para poder hacer política pública, Jorge, tanto a nivel municipal como a nivel estatal y como a nivel federal, por todo lo que se nos viene. Jorge, ya estamos, yo creo que cansados de no ver propuestas y de no discutir proyectos, y creo que esa es la exigencia para el siguiente año, que pinta por demás complejo, si es que el gobierno no despierta, si es que el gobierno no quiere actuar ya como un verdadero nuevo sexenio, a pesar de la continuidad del proyecto que quieran hacer, pero con reglas claras, con políticas públicas claras, y que lo sintamos los ciudadanos de a pie, Jorge. Así es, Jorge, pues vamos a estar muy atentos en lo que termina este año, en lo que comienza el que sigue, en lo que empieza el gobierno de Donald Trump, y a ver cómo nos va, Jorge. Pues vamos a dejar hasta aquí el análisis por hoy. Te agradezco muchísimo por todo este 2024. Nos van a tocar los miércoles, tanto día 25 de diciembre como día 1. No hay programa en ambos días, son feriados para nosotros, siempre lo hemos hecho de esta manera. Así es que, mi querido Jorge, nos vamos a estar viendo y escuchando contigo hasta el 8 de enero del 2025. Así es que te deseo lo mejor en estas fiestas y sobre todo lo mejor para el año que viene. No, hombre, Jorge, al contrario, muchísimas gracias a ti, a todo Mar FM, por estos ya 3 años de estar colaborando y de estar platicando con tu amplio auditorio e intercambiar estas ideas. Igualmente, un fuerte abrazo para ti, felices fiestas para ti, tu familia, todo el auditorio que amablemente nos sintoniza cada miércoles. Nos vemos el 8, si Dios quiere, Jorge, a seguir
tratando de proponer políticas públicas. Así es. Muchísimas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx en el proyecto Con Idea.